Expectativa en Estados Unidos y el mundo por discurso del presidente Obama sobre su plan migratorio. Emergencia en Estados Unidos por tormenta polar de nieve alcanza niveles récord. Abaten a cabecilla del Estado Islámico en bombardeo. ONU, crisis en Ucrania deja más de 4.300 muertos. Prohíben a árabes trabajar en guarderías israelíes. Informe revela que la obesidad cuesta tanto como la guerra. En Venezuela suspenden trasplantes por falta de recursos. Octubre, el mes más caliente de la historia. Alarma por escasez de agua en Sao Paulo. Un muerto y 4 heridos por tiroteo en Florida. China en alerta por incremento de polución. Indicadores revelan que el precio de la cena de Acción de Gracias subirá este año en Estados Unidos. Insólito, en un hospital de China hombres sufren dolores de parto. Federer sí jugará final de Copa Davis ante Francia. A los 88 años muere la aristócrata más importante de Europa. Angelina Jolie anuncia su retiro de la actuación. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Soy Santiago López. Vamos a comenzar en Estados Unidos porque en las próximas horas el presidente Barack Obama va a anunciar un nuevo plan migratorio que, según los medios locales, evitará la deportación de cerca de 5 millones de personas que aún no han regularizado su situación en ese país. La oposición republicana, que rechaza esta directiva presidencial, ya anunció que recurrirá a la norma. Obama quiere que 5 de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en el país obtengan un estatus legal que evite que sean deportados y les permita conseguir un permiso de trabajo. Sin embargo, esta norma les seguiría impidiendo ser ciudadanos estadounidenses. La norma protegería a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que lleven al menos 5 años en el país. También se espera que esta orden ejecutiva cobije a las personas que llegaron como inmigrantes ilegales siendo menores de edad, algo que se estableció en 2012 para los menores de 30 años, pero que esta vez se ampliaría más allá de este rango de edad. Obama va a recurrir a una orden ejecutiva para aplicar este plan. Esta norma es exclusiva del presidente, tiene rango de ley y no necesita pasar por el proceso legislativo en el Congreso, siempre y cuando sea legal y respete la Constitución. Sin embargo, no tiene la permanencia que ostentan las demás leyes y puede ser revocada por un nuevo presidente dentro de 2 años cuando termine el mandato de Obama. Esta noticia ha sido aplaudida en medio de la población latina. Ellos le exigen al presidente que cumpla con una promesa que lleva haciendo desde que ganó las elecciones en 2008. Es el caso de Maida, que no tiene papeles al igual que su esposo, pero tienen a una niña estadounidense y se beneficiarían con la norma del presidente. Yo lo que le pido al presidente es Barack Obama es de que sea lo más generoso posible, que abarque y cobije a la mayor cantidad de gente posible. El plan de Obama también incluiría una revisión de las políticas de detención en la frontera y una flexibilización a la hora de dar visados de estudiantes. La ola polar que golpea a Estados Unidos ha dejado cifras récord de nieve. En algunas zonas del país ya hay acumulaciones de más de 2 metros de altura. Las autoridades mantienen la alerta debido a los múltiples accidentes de tránsito y a las fallas en el fluido eléctrico en varias ciudades. Las tormentas han dejado al menos 15 personas fallecidas. El norte, el centro y el oriente de Estados Unidos se han visto gravemente afectados por las nevadas que golpean el país desde la semana pasada. No obstante, el estado que más ha sufrido las consecuencias continúa siendo Nueva York, donde al menos 8 personas han fallecido y más de 10.000 se encuentran sin servicio de electricidad. De la misma forma, se han presentado numerosos bloqueos en varias carreteras del estado, entre ellas la autopista de Nueva York, donde hay 250 kilómetros de caminos cerrados. Hundreds and hundreds of vehicles stranded all throughout the area. And that is going to be a massive problem. We have been talking about the Thruway, but the situation on the Thruway is replicated on dozens of roads all throughout the area.
Las autoridades han indicado que en los últimos días ha caído una cantidad de nieve similar a la que se registra en un año. We're bringing in hundreds of pieces of equipment from all throughout the state. We've asked neighboring states for equipment. We've brought in hundreds of National Guard personnel, and we will be bringing in more to, in part, supplement, but also to relieve the existing personnel. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles se registró un récord de caída de nieve en Nueva York. En 24 horas cayeron 193 centímetros, mientras que hoy están cayendo aproximadamente 13 centímetros de nieve por hora. Entre tanto, en todo el país se siguen registrando temperaturas bajo cero. Los mandos se encuentran alerta porque una vez la nieve se derrita, el agua podría llegar a inundar numerosas zonas. La ola polar que llegó hace una semana a Norteamérica ha dejado 100 millones de personas afectadas y miles de vuelos cancelados. Además, ha golpeado territorios del sur de Canadá. Y vamos a dejar Estados Unidos de lado y nos vamos para Irak. Uno de los líderes del autoproclamado Estado Islámico fue dado de baja en un bombardeo hecho por la coalición internacional realizado en la ciudad iraquí de Mosul. En el ataque también fallecieron 2 colaboradores de altos mandos de ese grupo yihadista. De acuerdo con fuentes del ejército de Irak, Radwan Taleb Hussein al-Hamduni, quien fue proclamado gobernador de la provincia de Mosul cuando los yihadistas se tomaron este territorio, fue dado de baja en un ataque que se produjo cuando los radicales participaban en un entrenamiento militar. Junto con el líder fallecieron uno de sus principales ayudantes y otro dirigente de nacionalidad saudí. Según fuentes locales, al-Hamduni era el radical de rango más importante en Mosul. Hoy mismo fuerzas iraquíes y kurdas informaron que se encuentran próximos a liberar la ciudad de Sadiyya, ubicada al este de Bagdad, la capital del país. Durante la jornada, el ejército iraquí publicó un video en el que se muestra a miles de voluntarios que están siendo entrenados para combatir al Estado Islámico. Entre tanto, los radicales del Estado Islámico también publicaron un nuevo video. En las imágenes, varios yihadistas franceses instan a sus compatriotas a unirse a las filas de los islamistas. Las imágenes han causado un fuerte rechazo dentro de Francia y en la comunidad internacional. Se estima que actualmente hay 15.000 extranjeros combatiendo del lado del Estado Islámico en Irak y Siria. Amnistía Internacional denunció que el 85% de los desplazados sirios que viven en Turquía no tienen acceso a los campos de refugiados. El organismo señala que la trágica situación es responsabilidad de la comunidad internacional por no realizar los esfuerzos suficientes para brindar atención a esta población vulnerable. Actualmente hay 1.6 millones de desplazados sirios en Turquía. De ellos, más de 1.380.000 no pueden acceder a los campos de refugiados. 85% of all Syrian refugees in Turkey living outside the refugee camps. We have, according to AFAD's official Turkish statistics, only 15% of these people who live outside the camps receiving any sort of humanitarian assistance. Amnistía Internacional resaltó la inversión de cerca de 4.000 millones de dólares que el gobierno turco ha realizado para ayudar a estas personas e indicó que es necesaria una intervención mayor y más eficiente de parte de la comunidad internacional. It's time for the international community at a very basic level to fund the UN's regional response plan fully, which they haven't done up till now. Los datos recolectados por Amnistía Internacional señalan que solo 222.000 sirios en Turquía tienen acceso a servicios básicos y medicinas dentro de los campos de refugiados establecidos por el gobierno turco, la Cruz Roja Internacional y la ONU. Sin embargo, son los mismos refugiados quienes, a pesar de estar agradecidos con el pueblo turco, indican que los ciudadanos no los quieren en ese país. We heard stories of people telling us, we tried to enter Turkey, I tried in the same day 3 days, I was beaten each time. We've also received reports of 17 separate incidents where people have been shot dead by Turkish border guards. De acuerdo con el último reporte de la ONU, se necesitan más de 4.000 millones de dólares adicionales para ayudar a los sirios que han llegado a países vecinos. No obstante, hasta la fecha, solo se ha recibido la mitad del monto requerido. Es por ello que más de 1 millón de refugiados sirios e iraquíes carecerán de alimentos y atención médica durante el invierno que ya se aproxima.
Y también la crisis en el este de Ucrania sigue preocupando a la comunidad internacional. El más reciente informe de Naciones Unidas indica que hay cerca de 4.300 muertos que ha dejado el conflicto, mientras que el número de desplazados ya supera los 400.000. Más de 7 meses completa el conflicto en el este de Ucrania, un conflicto que deja cifras preocupantes y que amenazan con aumentar. Al menos 4.317 personas han muerto y 9.921 han resultado heridas durante los combates entre el ejército ucraniano y los grupos milicianos prorrusos. Civilians continue to be killed, illegally detained, tortured, they are disappearing, and the number of internal displaced is growing, especially in the eastern part of Ukraine, where there is a total breakdown in the rule of law. And there is very little, if we can talk about protection, very little protection, if any at all. La cifra de desplazados supera los 466.000 frente a los 275.000 que las autoridades ucranianas tenían registrados hace tan solo 2 meses. Por su parte, Rusia, país acusado de enviar armamento a los rebeldes y tener presencia militar en territorio ucraniano, rechazó el posible envío de armamento a Ucrania por parte de Estados Unidos en víspera de la llegada a ese país del vicepresidente Joe Biden. Если реально господин Блинкен, которого прочат на пост первого заместителя государственного секретаря США, об этом заявил публично, то Ante esto, el presidente de Ucrania afirmó que si Rusia no contribuye a bajar la tensión en la frontera, podría recibir más sanciones por parte de la comunidad internacional. Ми впевнені в тому, що базою для вирішення конфлікту може бути виключно Мінські домовленості. Єдине, що треба робити, їх треба виконувати. Cientos de miles de ucranianos se preparan para conmemorar este 21 de noviembre, un año de las marchas a favor de que el país sea parte de la Unión Europea y que acabaron con el derrocamiento del entonces presidente Viktor Yanukovych, quien frenó dicha asociación para estrechar los lazos comerciales con Rusia. Una nueva polémica se ha desatado en Israel. El alcalde de la ciudad de Ashkelon ordenó que ningún árabe puede trabajar ni dentro ni cerca de las guarderías de esa localidad. De acuerdo con el mandatario, la medida es una respuesta a la escalada de violencia que ha vivido Israel en el último mes. Una lluvia de críticas ha recibido el líder Itamar Shimoni por su restricción para los obreros árabes que actualmente construyen refugios dentro de varias guarderías en la ciudad de Ashkelon, en el occidente de Israel. לדאוג לתחושת הביטחון של הורי הילדים. ברגעים אלו עובדים ברחבי העיר עשרות פועלים ערבים ישראלים במתחמי בנייה ואין לי על כך שום בעיה. La medida fue reprobada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, por el gabinete israelí y por políticos de todo el país por aumentar la tensión en Israel en un momento en que las relaciones entre el gobierno y los palestinos atraviesan una dura crisis. We think that we have to be very careful to keep Arab-Jews relations as good and normal as possible, and therefore it's quite concerning. Most Israeli Arabs are loyal to the state of Israel and were never engaged in terrorist activities. El alcalde también ordenó el despliegue de guardias de seguridad en 40 guarderías situadas cerca de obras de construcción donde trabajan obreros árabes. El jefe del gobierno señaló que no se puede discriminar a los árabes israelíes por una minoría exaltada y añadió que este pueblo, que actualmente representa el 20% de la población del país, es en su mayoría leal al gobierno de Israel. El Papa Francisco asistió a la celebración de la segunda conferencia internacional sobre nutrición en Roma, Italia, en donde instó a que los países del mundo dejen a un lado el valor de la ganancia económica y concentren sus esfuerzos en la población que más lo necesita. Hoy día se habla mucho de derechos, olvidando con frecuencia los deberes. Tal vez nos hemos preocupado demasiado poco de los que pasan hambre. Tras su primera asistencia a la conferencia en la que se encuentran reunidos un total de 160 miembros de las diplomacias de los países del mundo, el sumo pontífice recordó que el egoísmo y la ambición son malestares que han condenado a la población pobre en el planeta, la cual sufre de serios desórdenes alimenticios y de desnutrición. Duele constatar, además, que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia, que han reducido los alimentos
a una mercancía cualquiera. El discurso del pontífice fue incontables veces interrumpido por los aplausos de las diferentes delegaciones. Sin embargo, el Papa fue enfático en la defensa de quienes más necesitan el apoyo internacional. Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. Francisco añadió que es indispensable que los estados actúen de manera conjunta mediante los principios y normativas del derecho internacional para mitigar el problema de nutrición global. El máximo jerarca de la Iglesia Católica hizo un llamado a la solidaridad de los pueblos para dar la mano a quienes más lo necesitan. Según un estudio, la obesidad tiene un impacto económico tan grande como las guerras en el mundo. La cifra llega a los $2 billones anuales y lo más preocupante es que su tendencia va en ascenso. El informe realizado por el McKinsey Global Institute, un organismo con base en Estados Unidos, recoge que la obesidad repercute en el coste sanitario, la productividad y la asistencia al trabajo. Con estos factores en la mano, el estudio dice que su repercusión es de $2 trillones. Esta cifra está ligeramente por debajo del impacto global anual que tiene la guerra o el tabaquismo. Además, supera al del alcoholismo y otros problemas como el cambio climático, el analfabetismo y las drogas. Y es que, según el informe, el costo de la obesidad equivale al 2,8% del Producto Interior Bruto global. Se trata de un problema tan grande que afecta a casi el 30% de la población mundial. Esto dobla a la tasa de gente afectada por la malnutrición. Lo peor es que en 2030 la obesidad podría llegar a una cifra cercana al 50%. El informe también recoge que el 5% de las muertes en el mundo son culpa de esta enfermedad. Ante este terrible panorama, el McKinsey Global Institute hace un llamado para invertir en 18 áreas de cara a reducir la obesidad. Se trata del sector farmacéutico, los programas de manejo de peso, el impulso al deporte, control en las etiquetas, entre otros. El gobierno neerlandés confirmó que una segunda granja está afectada por la gripe aviar H5N8. La situación ha llevado a que más de 43.000 pollos hayan tenido que ser sacrificados para evitar la expansión de la cepa. También se ha prohibido el transporte de aves, huevos y de otros productos relacionados. El primer caso, detectado la semana pasada en el norte del país, obligó a las autoridades a sacrificar a más de 150.000 gallinas. La cepa H5N8 ya ha sido detectada también en otros países como Alemania y el Reino Unido, y según la Organización Mundial de la Salud, la migración de las aves asiáticas puede ser la causa de este nuevo brote. La Armada italiana rescató en alta mar a un grupo de 110 inmigrantes que intentaban llegar a las costas de Sicilia. El operativo se dio después de que el Centro de Mando Costero de Italia reportara la presencia de 3 embarcaciones en la zona. Los rescatados de origen iraquí, sirio y afgano fueron llevados a tierra y se suman a la cifra de más de 150.000 inmigrantes que acoge el gobierno de ese país en lo corrido del año. La llegada masiva se da después de que Italia solicitara nuevamente a la Unión Europea que preste ayuda ante la difícil situación de inmigración que afronta casi a diario. Y Albania se encuentra en estado de alerta después de que las torrenciales lluvias que azotan las zonas del centro y del sur del país ocasionaran la muerte de 3 personas. El elevado nivel de las aguas ha generado caos y las corrientes amenazan a miles de hogares y cultivos. Las autoridades han declarado que es el peor temporal registrado en los últimos 10 años. Miles de personas han tenido que ser evacuadas de emergencia por la inestabilidad que presenta el terreno, mientras que cientos de zonas se encuentran sin servicio eléctrico. El Cuerpo Especial de Bomberos y miembros del Ejército acudieron a las zonas más afectadas, en donde, según los damnificados que se han rehusado a abandonar sus pertenencias, los altos niveles de inundación han acabado con todo a su paso. Al respecto, el ministro del Interior del país declaró la alerta debido al grave temporal que desde la semana pasada se presenta y manifestó su cercanía con las víctimas.
Luego de una reunión entre miembros del gobierno y los organismos de monitoreo, se estableció que en las próximas horas se esperan nuevas precipitaciones, por lo que los organismos de evacuación y socorro intensifican las labores de ayuda a los damnificados. Un tribunal de apelación de Suecia decidió mantener la orden de detención en ausencia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. El australiano es requerido en ese país por haber cometido presuntamente 4 delitos sexuales, acusaciones que Assange rechaza y asegura que son una excusa para entregarlo a Estados Unidos, en donde también es solicitado por haber filtrado en su portal de Internet miles de documentos secretos sobre la guerra en Irak y Afganistán. Assange, de 43 años, se encuentra refugiado desde el año 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Y nos vamos ahora a Venezuela. Este país se encuentra paralizado el sistema de trasplantes de órganos por falta de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro. Según el diario El Nacional, el Ministerio de Salud venezolano no ha liberado los fondos correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año para el programa nacional que procura los órganos. Es por eso que desde hace 5 meses la entidad no puede realizar su importante labor e incluso se ha llegado a perder 5 órganos por falta de insumos. Según el diario, la tasa de donación de ese país es la más baja en su historia. Alerta en Sao Paulo debido a que el depósito de agua que abastece a la ciudad más grande de Brasil se sitúa en solo el 10% de la capacidad a pesar de la lluvia que ha caído en los últimos días. A pesar del clima húmedo que se ha registrado en los últimos días en Sao Paulo, la mayor reserva de agua que alimenta partes del estado de la ciudad más grande de Brasil con el mismo nombre sigue siendo excesivamente baja. Este depósito ha sido utilizado históricamente para dar servicio a 8,8 millones de personas, pero ahora solo provee de agua a 6,5 millones. Es por eso que muchos esperaban que la temporada de lluvias que va de noviembre a enero diera un poco de alivio a la crítica situación, pero contrario a esto, el clima no ha ayudado. Olha, se nós formos verificar, nós estamos mais ou menos há 2 anos sem chuvas significativas, ou seja, então a estimativa é que deverá, pelo menos chover seriam necessários pelo menos 3 anos chovendo na média para a gente ter uma situação confortável, ou seja, voltar a uma condição mais adequada. El panorama habla por sí solo. Las altas temperaturas han secado ríos y acabado con cultivos enteros. Lo que debería ser un río que fluye de manera saludable se ha reducido a una pequeña corriente de agua que va por el espeso barro. É tudo terrível, isso aqui não tem como nem. Antes eu começava a pescar aí, nem pescar, não pesco mais. Fazer o quê? Agora o que se vê mesmo aí é gente ficar aí só olhando. Más nada. La escasez de agua afecta a por lo menos 14 millones de personas de los más de 40 millones que tiene el Estado, razón por la que decenas de municipios, incluso los más favorecidos, han tenido que empezar a racionar el agua ante la incertidumbre de cuándo volverá a la normalidad. De acuerdo con la Agencia Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, octubre fue el mes más cálido del que se tenga registro desde el año 1880. La temperatura global promedio sobre la superficie terrestre y oceánica fue de 14 grados centígrados, lo que indica un aumento de 0,74 grados en la media registrada en todos los meses de octubre durante el siglo XX. Los expertos indicaron que las altas temperaturas en gran parte de América del Sur, Australia, el sur de Europa y el lejano oriente de Rusia contribuyeron al aumento de ese promedio a nivel mundial. La Universidad de la Florida en Estados Unidos fue escenario de un incidente en donde una persona perdió la vida luego de abrir fuego indiscriminadamente contra otros estudiantes. El hecho, según informes policiales, se registró al interior de la biblioteca cuando el sospechoso, del que aún no se tiene información, disparó en al menos 4 oportunidades, hiriendo a 3 jóvenes que se encontraban en el lugar. Los agentes de policía señalaron que uno de los heridos se encuentra en grave estado en un hospital cercano. Y China se encuentra nuevamente bajo alerta debido al incremento récord de la polución, sobre todo en la capital. Los servicios médicos ya reportaron miles de personas con afecciones respiratorias. Miles de personas han tenido que salir a la calle con tapabocas debido a los altos niveles de polución que se presentan. Aunque la situación es de alarma, las autoridades señalaron que es recomendable que los habitantes de la ciudad se queden en sus casas. La medida ha generado reacciones. 感觉就是 APEC 会议那几天，因为我们也确实放假，然后在北京感觉到这个空气确实很好，但是由于这个会议结束，然后这个
我们的单双号这个限行政策一取消之后，天气一下就雾霾又更加严重了。反正现在出行的话，因为我今天早上出行比较着急，没有戴口罩。 Hace tan solo una semana se celebró en la ciudad de Beijing la cumbre de mandatarios de Asia y el Pacífico, en donde se pactaron diferentes acuerdos para mitigar la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, la ciudad afronta hoy una nueva situación de riesgo sanitario. 就是出行觉得不太惬意了，因为这个空气污染就导致大家出去都要戴口罩，尤其是有一些戴眼镜的，就是同事啊，戴口罩以后有眼镜上有哈气。 Los ciudadanos han exigido al gobierno chino que ponga en funcionamiento estrategias claras para mitigar la problemática. Este año los estadounidenses van a gastarse $49.41, cerca de 104.000 pesos colombianos, en la Cena de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves. Así lo recoge un informe de la Federación Americana Granjera que afirma que este es el precio de una comida promedio para 10 personas. El estudio incluye los ingredientes tradicionales como el pavo, el puré de papas e incluso cuenta las sobras. También se incluyó la versión del menú con alimentos orgánicos, lo cual sube el precio a los $100. Y le hago esta pregunta a los hombres. ¿Cómo reaccionaría usted si de repente usted sintiera dolores de parto? Me pueden responder en las redes sociales, y esto se los pregunto porque un hospital en China se ha dado a la tarea de experimentar con una máquina para mostrarle a los padres cómo es el trabajo de parto de las mujeres. Veamos la nota. Este futuro padre no tiene ningún dolor de estómago o alguna enfermedad, solo está experimentando uno de los aspectos más difíciles de ser padre, dar a luz. Y es que un hospital de maternidad en China le ha dado la oportunidad a los hombres sentir las contracciones que soporta una mujer cuando va a tener un bebé. 所有的女人生孩子嘛，都可能时间比较长一些，我感觉应该就是很自然的事情。 由刺激皮肤来模仿人分娩时的疼痛，对人的身体没有后续的危害。主要通过这次体验，能够让男士体验到孕妇生产时的疼痛，尽管这种疼痛远比孕妇生产。Y eso lo tiene claro Song, quien espera muy pronto convertirse en padre por primera vez. 感受吧，就是反正是非常的疼啊，就是感觉女人感觉是生孩子确实不容易啊。 还有是感觉一种撕心裂肺的疼。 Pero no todos los hombres reaccionaron tan mal, pues al menos unos pocos lo tomaron con calma e incluso con humor. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros porque al regreso en los deportes hablamos entre otros de Sebastian Vettel, Roger Federer y Rory McIlroy. Una polémica se suscitó en pleno estreno en Tailandia, la nueva película de los Juegos del Hambre. Les tengo la historia en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Microsoft tiene un nuevo equipo de seguridad integrado en su totalidad por robots. Sí, los androides cada vez están más cerca a reemplazar a los seres humanos en una variedad de tareas y ahora incursionan en el campo de la seguridad. La empresa de Bill Gates ha instalado una flota completa de robots para proteger sus instalaciones en Silicon Valley. Estos androides, que miden 1.50 centímetros y pesan 136 kilos, están equipados con un sistema de inteligencia artificial que integra cámaras de seguridad y sensores de alta definición con alarmas para detectar cuando haya algún tipo de percance en el lugar. Los robots K5 no tienen ningún tipo de armas para evitar accidentes, pero, sin embargo, hay planes de armarlos con las famosas tasers en algún momento. Por otro lado, un grupo de científicos de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, lograron fabricar una impresora que crea lentes de contacto con 5 capas que permitirán proyectar películas en nuestros ojos. Los lentes de polímero transparente tendrán diminutos cables emisores de luz que podrán ser utilizados como pantallas para mostrar datos e incluso videos en nuestros ojos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está financiando la investigación y también espera poder usarlos en un futuro para mostrar la información de sus pilotos y controlar también su salud.
Debido a las reducciones en ventas en casas rodantes en Europa, la fabricante alemana Knaus Tabbert desarrolló lo que será la casa rodante del futuro, un remolque de última tecnología inspirado en el diseño de los yates de lujo. Desarrollado por más de 20 compañías distintas durante 2 años, la Carabicho mide 9 metros de largo y 2.5 de ancho y tiene forma de cono para que sea suficientemente grande para tener una cama doble adentro de ella. Su interior también incluye una pequeña sala, un baño con ducha e incluso una cava de vinos. Además, la pared trasera se puede usar para ver películas, ya que puede ser desplegada como una plataforma en el exterior. Todas estas funciones son controladas con una aplicación que también puede regular la luz, la temperatura y el sonido. Un grupo de aventureros y escaladores profesionales decidieron recorrer el mundo en busca del peligro. Con su cámara filmaron su última aventura en la bahía de Disco en Groenlandia. Los aventureros escalaron este frágil e inestable iceberg. Esta maniobra peligrosa causó furor entre los internautas, ya que es, por supuesto, muy arriesgado trepar un iceberg de esta forma. Este es el video favorito de YouTube. And the whole wall started to shake. Y por último, nuestro viral del día fue captado en Holanda, en donde un aficionado por las aves se encontró con esta grata sorpresa. Este video llamó la atención de los internautas por lo increíble que puede ser a veces la naturaleza. ¡Wow! ¡Uy! ¡Fantástico! Y esto fue todo por ahora en el mundo web. Los dejo con Santiago Uribe y todos los deportes. Hasta mañana. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a los deportes en CMI Mundo. Empezamos hablando de automovilismo y de la noticia del día, porque Sebastian Vettel, el alemán, es nuevo piloto de Ferrari. Falta una carrera para que entre los pilotos de Mercedes se defina el nuevo campeón de la Fórmula 1, pero quien dio la gran noticia de la temporada fue Ferrari. Hoy la escudería de Maranello oficializó en su sitio web la llegada del tetracampeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, procedente de Red Bull, para ocupar la silla del español Fernando Alonso. Vettel será el primer piloto alemán que corra para Ferrari desde que Michael Schumacher dejara la escudería en el 2006. El palmarés del hasta hoy corredor de Red Bull es el que exige la escudería más legendaria de la Gran Carpa. 4 campeonatos de pilotos entre 2010 y 2013 acumula Vettel, quien al igual que Schumacher espera hacer historia con el cabalino rampante. La llegada del teutón coincide con la salida de Alonso, quien tras 5 temporadas sin títulos, más por falta de carro que de piloto, deja Ferrari para seguramente recalar en McLaren. Alonso, bicampeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, obtuvo en su paso vestido de rojo un total de 11 victorias y 44 podios. Tras su lesión en Londres, el número 2 del mundo, Roger Federer, estará presente en la final de la Copa Davis. Roger Federer sí jugará la final de la Copa Davis ante Francia. El número 2 del mundo, lesionado en la espalda la semana pasada en el Masters de Londres, se medirá en el segundo individual al local Gael Monfils este viernes. El primer juego estará a cargo de Jo-Wilfried Tsonga y Stanislas Wawrinka. La serie se disputará en Lille. El sorteo celebrado hoy despejó la incógnita acerca de si jugaría Federer. Para los dobles, Julian Benneteau y Richard Gasquet fueron nominados por el equipo francés, y los suizos Marco Giudinelli y Michael Lammer. La final se cerrará el domingo con el partido Tsonga-Federer. Monfils se enfrentará a Wawrinka. Mucho se especuló sobre si Federer estaría o no en esta final. Mucha atención, porque en las últimas horas la FIFA comunicó que revisará nuevamente el informe de su comité de ética, esto hablando de los casos de supuesta corrupción en los mundiales, en la elección de los mundiales Rusia 2018 y Qatar 2022. La FIFA volverá a abrir el expediente sobre corrupción en las candidaturas para los mundiales de 2018 y 2022. Lo que representa una interrogante sobre Rusia y Qatar como sedes del torneo. El jefe del Comité de Auditoría de la FIFA examinará el informe completo de 430 páginas, preparado por el fiscal estadounidense Michael García, quien investigó irregularidades en el proceso de las candidaturas. Hace una semana, el juez de ética de la FIFA, Joachim Ecker, decidió cerrar el expediente contra Rusia y Qatar. Horas después, el juez alemán publicó su decisión. García apeló ante la FIFA objetando interpretaciones erróneas e incompletas de su investigación. Por ahora habrá que esperar un nuevo resultado. Todavía no se ha elegido la mascota para Río 2016, pero llegaron a Brasil las mascotas de las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos.
Mascotas de anteriores Juegos Olímpicos llegaron a Río de Janeiro para asistir el próximo lunes a la presentación oficial del nuevo símbolo que tendrá Río de Janeiro 2016. A Brasil arribaron la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 80, de Beijing 2008, de Londres 2012, entre otras. El próximo lunes se sabrá quién ganó el concurso abierto por el Comité Olímpico Brasileño para elaborar la mascota de los Juegos. Durante el proceso de licitación y apertura, el tema para la creación fue libre y se seleccionó la mejor propuesta creativa. La mascota es dirigida a un público infantil juvenil. 10 propuestas fueron las finalistas y solo una se quedará con el primer lugar. El diseño ganador se llevará un premio de $25.000. En términos comerciales, el Comité de Río 2016 estima que las mascotas representan un 25% de la venta de productos derivados. Hablamos ahora de golf y de lo que está sucediendo en el último certamen de la temporada 2014 en el Tour Europeo. El número 1 del mundo, Rory McIlroy, es uno de 2 líderes en el DP World Tour Championship que tiene lugar en los Jumeirah Gulf States de los Emiratos Árabes Unidos, luego de presentar una tarjeta de 66 golpes, producto de 6 birdies sin errores, que lo tiene 6 bajo el par de la cancha, junto al irlandés Shane Lowry. Con este liderato temprano en el último evento de 2014, McIlroy se afianza como el máximo candidato para obtener por segunda vez en 3 años la carrera a Dubái, que entregará el próximo domingo un cheque por $8 millones. Sin embargo, el número 4 del planeta, Henrik Stenson, escolta del norirlandés en la Race to Dubai, tuvo un gran arranque y está a solo 2 golpes con 54 hoyos por delante. Todo en deporte, como siempre, quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. Tras complicaciones médicas derivadas de una gastroenteritis, la duquesa de Alba, la aristócrata más importante de Europa, murió en Sevilla. Tras varios días de encontrarse en delicado estado de salud y 8 meses después de su cumpleaños número 88, la duquesa de Alba falleció hoy en el Palacio de las Dueñas en Sevilla, donde pasó sus últimas horas rodeada de marido, hijos, nietos y algunos amigos. La duquesa de Alba y duquesa de Berwick será velada en la capilla ardiente en el ayuntamiento de la ciudad andaluza. El pasado domingo, ella fue ingresada por neumonía, complicada por una arritmia cardíaca tras haber sufrido una gastroenteritis. Este era su segundo ingreso en una clínica en los últimos meses, después de que en el pasado junio entrara para someterse a una revisión rutinaria. Este martes, doña Cayetana abandonaba el hospital por deseo propio y era conducida a Dueñas, donde pasó sus últimas horas. Hace 6 años la salud de doña Cayetana había atravesado un importante bache, pues sufrió una isquemia cerebral e hidrocefalia. En ese entonces se temió por su vida, pero ella había recuperado su conocida vitalidad de los últimos años, coincidiendo con su relación con Alfonso X, su tercer esposo. La duquesa será incinerada y sus cenizas reposarán en el templo de los gitanos. Mientras tanto, las condolencias de personalidades europeas no se han hecho esperar. Uno de los primeros en reaccionar fue el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien destacó la labor en favor de la custodia y enriquecimiento del patrimonio histórico y artístico por parte de la aristócrata. El mundo del cine también está de luto. A los 83 años falleció el director de la película Closer y El Graduado, Mike Nichols. El director de cine Mike Nichols, ganador de un Oscar por la película El Graduado, falleció a los 83 años a causa de un paro cardíaco. Nichols nació en Berlín, pero se trasladó a Estados Unidos a los 7 años, cuando junto a su familia escapaban de la Alemania nazi. Sus últimos trabajos para el cine fueron La Guerra de Charlie Wilson, protagonizada por Tom Hanks, Julia Roberts y Philip Seymour Hoffman, y Closer con Natalie Portman, Jude Law y Clive Owen. Además, estuvo nominado a los Oscar por Mejor Director en 3 ocasiones. Y la actriz Angelina Jolie sorprende hoy, pero no por otra de sus acciones filantrópicas o su extrema delgadez. Anunció que dejará la actuación. La actriz Angelina Jolie declaró a la prensa australiana que quiere poner fin a su carrera actoral para dedicarse exclusivamente a la dirección cinematográfica. Jolie llegó esta semana a Australia para la presentación de su última película, Invencible, en su estreno mundial que tiene lugar en ese país.
You get me through this. I swear, I'll dedicate my whole life to you. Sheridan. Esta es la segunda incursión de la esposa de Brad Pitt como directora tras En Tierra de Sangre y Miel en 2011, una cinta alabada por la crítica. La estrella de Hollywood asegura. Y una polémica se suscitó en Tailandia en plena premier de la esperada película Los Juegos del Hambre, que llegará mañana oficialmente a Colombia. El día del estreno de Los Juegos del Hambre en una cadena de cine de la capital tailandesa, fueron canceladas todas las funciones de la nueva entrega de esta saga. Esto debido a una protesta protagonizada por un grupo de estudiantes a las afueras de un teatro. Según los activistas, fue la propia policía la que realizó presión a los cines para que no exhibieran este filme, puesto que según ellos la película tiene escenas donde se ve resistencia militar a través de gestos, lo que simboliza cierto tipo de rebelión contra un gobierno totalitario. Según la cadena de teatro, su decisión de cancelar las funciones de esta película es para evitar conflictos de tinte político. Y en pocas horas comenzará la entrega número 15 de los Grammy Latino en Las Vegas. Calle 13 es el grupo más nominado en la noche con 11 postulaciones. La cuota colombiana está liderada por Carlos Vives, quien posee 6 nominaciones. Esta noche se esperan las presentaciones de artistas como Prince Royce, J Balvin, Yandel, entre otras grandes estrellas. En este momento se hace la entrega previa a algunas categorías en las que ya han ganado Carlos Vives, Fonseca, Marta Gómez y Jorge Celedón. Felicitaciones a estos artistas colombianos. Hasta aquí las noticias en Mi Mundo del Entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Yo los espero en unos minutos a las 7 de la noche con más información aquí en CMI. Ya nos vemos. Gracias por acompañarnos.